Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Norteamericano Live, un espacio en el que conversamos con distintas personalidades del acontecer de nuestra ciudad. Y continuando con la celebración del mes del jazz, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es Sebastián Moya, contrabajista egresado de ProJazz, profesor de armonía del Conservatorio Nacional de Acordeón y Bajo Eléctrico en el Colegio Sol de Illimani, y donde también dirige el taller de jazz y música popular Atelier. Se ha desempeñado como músico en diversas agrupaciones a lo largo de su carrera y hoy estará aquí para contarnos su experiencia. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un verdadero agrado estar acá con ustedes, los del norteamericano, con los que también hemos estrechado muchos lazos con el colegio. Eso me pone muy contento. Hemos ido a tocar para allá, he ido a tocar yo como músico y también con el grupo que dirijo del colegio. Y siempre estamos en este intercambio cultural que me parece súper necesario e importante, el norteamericano y el colegio. Los felicito también por esa instancia. Por supuesto. Muy bien, Sebastián, nos gustaría comenzar conociendo un poco sobre ti. Cuéntanos un poco sobre tus inicios en la música, a qué edad comenzaste a sentir curiosidad o pasión por la música. Mira, yo soy de Curicó, que para los que no sean de Chile, está en la séptima región, queda como a 2 horas al sur de Santiago. Y mi interés por la música comenzó por ahí como en séptimo básico, cuando la profesora de música, mira qué importante es la labor de los profesores, la profesora de música nos enseñó a tocar instrumentos, en mi caso guitarra, eh, y después, al poquito tiempo, empecé a tocar con unos grupos que tenían los profesores. Un grupo de música tradicional chilena, un grupo que se llama Concaven, que es de Curicó, que hacen investigación folclórica. Súper interesante. Tocamos folclore antiguo, de finales del siglo XIX, con bandolinas, qué sé yo. Y eso un poco empezó a despertar en mí esta necesidad, diría yo, de seguir aprendiendo, de ir perfeccionándome. En el fondo, lo importante es que despertó en mí la curiosidad. Entonces, cuando llegó el minuto de la elección, cuando uno sale de cuarto medio, yo ya venía con hartos escenarios en el cuerpo, digamos, gracias a mis profesores. Y tenía un compañero también que tocaba saxo, él. Yo en ese minuto con trabajo cero. eh, y tomamos la decisión juntos de venirnos a Santiago a estudiar música. Pero cuando uno dice estudiar música es algo demasiado ambiguo porque en realidad no se estudia música, uno estudia algo relacionado con la música, interpretación, dirección, pedagogía, qué sé yo. Entonces, mi amigo, que era hijo de profesor, me dijo, mira, yo creo que lo mejor, Daniel, le mando un saludo si me está viendo, me dice, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir a estudiar pedagogía. Y yo un poco reticente al principio porque yo me portaba re mal en el colegio, entonces, y decía, chuta, transformarme en profesor, no sé si el karma en algún minuto se me irá a devolver. La cosa es que me metí a estudiar pedagogía con él, a la UMCE, a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y al poco andar entendí que habían cosas que me encantaban de la pedagogía y otras cosas que no tanto. Entonces, el, el tema que siempre me quedó pendiente era estudiar un instrumento de forma completa, digamos. Porque cuando uno estudia pedagogía, uno pasa por varios instrumentos, flauta, guitarra, después uno elige, pero en el fondo uno hace como una especie de popurrí de distintos instrumentos. Pero claro, no era lo que yo necesitaba en ese minuto en cuanto a músico, digamos. Y fue ahí cuando tomé la decisión cuando estaba estudiando en la UNCE, de empezar a estudiar con trabajo. ¿Y por qué con trabajo? Porque el jazz eh, es un estilo que me gustó siempre. Me acuerdo perfecto, las primeras veces que empecé a escuchar jazz, cuando estaba chico, era algo que me llamó la atención de forma inmediata casi. Entonces siempre fue llamativo para mí. Entonces, claro, en ese tiempo y en Curicó, conseguirse un contrabajo era algo muy difícil. Entonces yo tocaba guitarra, cualquier cosa con cuerda, pero no había tenido ni siquiera la oportunidad de, de tomar uno. Entonces, acá en Santiago se me dio esa posibilidad, lo tomé y facilidades más, facilidades menos, me di cuenta que como me gustaba tanto, no podía parar de tocarlo.
Entonces fue algo, una especie de proceso súper natural. Y claro, como no es un instrumento tan común, o no lo era en ese tiempo, eh, al poco andar empecé a tocar mucho con muchas personas diferentes. Y eso me parecía, aún me parece que muy entretenido. Porque en ese tiempo, bueno, el jazz es algo que es como de más larga, necesita más estudio, porque hay que asimilar muchas cosas más, pero la cueca, el tango, el bolero, vals, pop, lo que fuera, todo con un contrabajo anda muy bien. Entonces, ese instrumento me permitió abordar muchos estilos de música, que en el fondo es lo que me gusta hacer. Es la ventaja también de haber aprendido un instrumento que no es tan popular, correcto. El hecho de que tienes menos competencia a la hora de participar en bandas y todo esto. Claro, claro. Exactamente. Y más que el tema, es verdad lo que dices tú, pero más que el tema de la competencia, en realidad, en mis tiempos no era ni siquiera tan fácil conseguirse uno. Ahora sí, ahora yo agradezco mucho que se haya abierto un poco y que ya haya mucho más contrabajistas. Yo voy manejando por la calle y hace poco me encontré con un colega que iba así como yo, me acuerdo cómo iba yo, con un carrito con su contrabajo, llevándolo por la calle, me pareció maravilloso. Y después, 3 días después, vi otro colega también con el contrabajo. Entonces ya es un instrumento que ha salido un poco de estos rincones más oscuros y ya anda todo el mundo tocando contrabajo y eso me parece genial. Súper, muy bien. Establecimos ya que comenzaste a sentir la pasión por la música desde muy joven. Pero ¿cuál dices Ujú. tú que fue el catalizador, el momento que te llevó a decir, bueno, ya, voy a estudiar música? Uh, Buena pregunta. Lo que pasa es que el sistema educacional chileno, yo creo que occidental en muchos países, este sistema a uno lo obliga a tomar decisiones muy joven. O sea, yo tenía 17 años y me tuve que venir a vivir a Santiago. Y claro, a los 17 años uno se pone a pensar, uno no tiene nada claro. Honestamente, tomar una decisión de vida, decir, voy a ser médico, voy a ser músico, voy a ser... no es tan fácil. Entonces, yo siento que fue un afortunado de haber elegido algo que de verdad me gustó siempre y de lo que puedo vivir y me levanto todos los días feliz a hacer lo que me gusta. Pero claro, entiendo mucha gente también que llega a tercer año de ingeniería y se da cuenta que en realidad no le gusta eso. O llega a cuarto año de, no sé, lo que sea, de física y en realidad dice que esto no. Esto le gustaba a mi papá, no a mí. Entonces, claro, como consejo para todos y sobre todo que le doy a mis alumnos, que también lo tenemos muy claro todos los profesores del colegio en el que hago clase y en el conservatorio de acordeón donde hago clase también, es que en realidad eh, la vida es de uno y la decisión de lo que uno va a hacer no debe depender de nadie más que de uno, porque es uno el que se va a levantar todos los días o muy feliz o muy triste, digamos, o muy frustrado de tener que hacer algo, de tener que hacer algo que en realidad no quiere estar haciendo. Así que en ese sentido fue un poco un afortunado de haber tomado esa decisión. Y el catalizador, mire, yo cuando estaba en tercero o cuarto medio, cuando está todo este tiempo de las decisiones y los colegios en general tienen estos sistemas que a uno lo van un poco orientando, llegan personas de las universidades a dar charlas, qué sé yo. Yo cuando estaba chico yo quería ser psiquiatra, quería ser médico psiquiatra. Y por otro lado, me encantaba la música. Entonces, por esta azares de la vida, me resulta que me iba bastante bien en el colegio, pese a lo desordenado que era. Entonces, el problema fue que me alcanzaba el puntaje, en ese tiempo yo fui la última generación que dio la prueba de actitud académica, me alcanzaba muy bien el puntaje para estudiar lo que yo quisiera. Entonces, cuando llegué donde mis padres, les dije, queridos, aquí está mi puntaje, voy a entrar a estudiar música. Al principio fue como, ¿qué? ¿Pero cómo? No, por favor, no. Y la típica creencia errada de que la música es un hobby. Entonces, no, pero estudias todo otro y después, cuando ya te titules de lo que sea, estudias música. No, señor. No, señor. Yo todavía estoy estudiando música, todavía sé así, poco. Es un océano gigantesco, no, para los que están escuchando también. No, no hagan tal. O sea, la música puede ser un buen hobby, por supuesto, pero si lo quieren tomar como una profesión, eh, afortunados, desgraciadamente, tiene que ser algo de tiempo completo.
Si Claro, voy a ser músico, tengo que ser músico las 24 horas, vivir como músico, comer como músico, vivir la música. Independiente, como decía, el área de la música en la que me dedique. Compositor, arreglador, profesor de música, intérprete, lo que sea. muy interesante eso. No solamente si nos dedicamos a un instrumento específico, sino a otras áreas, hay que dedicarle tiempo para que sea completamente algo en lo Totalmente. que podamos ser profesionales. Claro. Me Súper. imagino que pasa lo mismo ahí en el norteamericano, claro. Me puede gustar mucho el idioma y puedo saber un poco de inglés, pero si quiero ser un lingüista profesional, tengo que dedicarle. Hay que estudiar, sí. Por supuesto, por supuesto. No hay otra, desgraciadamente no hay otro secreto. No hay otro camino, sí. Exacto, Eh, y precisamente también pasa con muchas personas que quieren estudiar una carrera en otro país, en Estados Unidos o en Inglaterra. Esas personas también necesitan estudiar inglés. Es muy importante. No se puede llegar totalmente. con conocimientos previos, hay que presentar pruebas, demostrar que uno sabe, así que, y bueno, muy interesante saber que en el mundo de la música es exactamente igual. Claro, exactamente. Muy Además bien, que ustedes, ¿sí? los norteamericanos, digamos, nos regalaron este hermoso estilo, digamos, que es el jazz, que en el fondo uno, amante del estilo, de una u otra forma, tiene que aprender a hablar, aunque sea a nivel usuario, el idioma. Porque está todo en ese lenguaje. Claro, todo viene Todo. de la... Y la notación actual, bueno, antiguamente era todo en italiano, fortísimo, pianísimo, staccato, pizzicato. Bueno, ahora la música popular está toda en inglés. De hecho, Ya, la forma de leer los acordes se llama clave americana. O sea, hay que ok, de alguna forma conocer el idioma, aunque sea a nivel usuario. genial. Eso está muy interesante también. Sí. Muy bien, Sebastián, queríamos saber cuánto tiempo llevas ejerciendo como docente y cómo defines esta experiencia. Lo primero que tengo que decir es que hacer clases me encanta. Es una de las pasiones que he descubierto, pero con el tiempo. Bueno, como te decía, yo terminé, o sea, me metí a estudiar pedagogía un poco sin convicción, ¿eh? Honestamente. Fue porque mi amigo me dijo, vamos, metámonos a estudiar y qué sé yo. Y entramos a estudiar pedagogía. Al poco andar me di cuenta que en realidad no era lo que yo necesitaba en ese minuto de mi vida. Me metí a estudiar en paralelo instrumentos. Y cuando terminé de estudiar, bueno, ese es el otro paso del ser humano. Uno termina la universidad, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dedicar mi vida a estar en un colegio? ¿Voy a dedicar mi vida a seguir estudiando? ¿Qué sé yo? Entonces viene la segunda etapa de preguntas. Y entré a estudiar, o sea, perdón, entré a trabajar a un colegio, me acuerdo, un colegio en Renca. Saludos para ellos. Eh, y con otro profesor de música que de mucha experiencia, empezamos a dirigir un conjunto instrumental. La cosa es que eso me parecía muy interesante y las energías, cuando uno ve que los jóvenes, que los niños hacen música, las energías empiezan a brotar de todas partes. Y es maravilloso. Pero eso me encantaba. Pero después cuando había que meterse a la sala con 35, 40 muchachos y enseñarlos a tocar algo, enseñarles, no sé, flauta, melódica, es un imposible. O sea, por favor, si alguien está viendo del Ministerio de Educación, hay que cambiar esa lógica ya. Es imposible enseñar música. Y me imagino que para muchas otras asignaturas pasa lo mismo, pero música en particular, es imposible enseñar a tocar un instrumento en una sala de más de 3 4 personas. De hecho, 3 4 personas ya es mucha gente. Entonces yo me saco el sombrero a mis colegas músicos que hacen la lucha todos los días en una sala de clase. Bueno, cuando se podía estar presencial. En una sala de clase, tratando de enseñar a 40, 35 jóvenes a tocar un instrumento. Bueno, la cosa es que eso trabajé muy poco y me di cuenta que obviamente no era lo mío. Y ahí vino la etapa de entrar a estudiar, a perfeccionarse. Entré a estudiar a la ProJazz un postítulo en pedagogía en jazz, continué los estudios de contrabajo ahí. Y ahí, después de eso, no hice más clases. Tuve muchos años solamente dedicado a tocar. Y afortunadamente fueron buenos años laborales musicales, con los altibajos que tiene también la carrera de músico. Pero afortunadamente tuve la suerte de estar
en buenas bandas, con buenos músicos, en buenos proyectos, hasta que el 2015, amigo César Jara de Inti Illimani, que había sido compañero mío en el pedagógico, me invita a este proyecto nuevo, que era el Colegio Sol del Illimani, que es un colegio artístico. Y yo al principio le dije, ¿pero es clase en colegio? Me dijo, sí. Dije, no, es que yo mira, yo del 2007, 2008 que no hago clase en un colegio, yo creo que, honestamente, no tengo las competencias. Me dijo, no, un proyecto diferente. Tú ahí haríamos clases de instrumento, cada uno de su instrumento. Ah, interesante. En salas más chicas de no más de 4 personas. Ah, más interesante aún. Un colegio artístico, perfecto. Entramos con varios otros colegas el 2015 y claro, es un colegio distinto donde la enseñanza artística es la base de la educación y se ven resultados, por así decirlo, fabulosos. O sea, es un colegio donde cuando estábamos en presencial, ya parece que fue hace tanto tiempo, ahora hasta el 2019, un colegio donde el bullying, el nivel de violencia, está a niveles bajísimos, casi nulos. Es un colegio donde el cariño, donde el sentido de pertenencia es súper fuerte, donde se valoran cosas positivas en realidad. O sea, niños que uno sabe que quizás en otros sistemas más arcaicos de educación, que son los que más persisten, podrían ser, no sé, víctimas de bullying o de rechazo, qué sé yo. Acá en este colegio son valorados porque tocan bien. Son valorados porque cantan bonito, son valorados porque bailan bien, son valorados porque son capaces de escribir una obra. Entonces, me parece que por ese lado me siento un afortunado de haberle dicho que sí en ese minuto a mi amigo César y haber entrado a trabajar en ese colegio que ya sacando la cuenta ya llevo, este es mi 7º año. Súper. Sí. Ya estás cerca de los 10. Muy bien. Muy bien. Y teniendo alumnos que suenan con desarrollarse como músicos, ¿cuáles serían algunos de tus consejos para ellos? Ya que tú tienes la experiencia de haber pasado por presentaciones en vivo, hacer una carrera, ¿cuáles serían algunos de tus consejos? Yo creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo. Puede parecer un cliché, pero máximo, pero es verdad, ser honesto. En realidad, ¿qué quiero hacer yo? Si un alumno me dice, ¿sabe, profe, que en realidad lo que yo quiero es, junto a mis amigos del barrio, hacer un grupo y ser tan famosos como los Beatles? Bueno, vamos, no seré yo quien te corte las alas. Pero tienes que saber que para hacer eso, tienes que trabajar durísimo. Y además tienes que generar vínculos significativos, como decía Carlos Vera, profesor de percusión de la Católica, siempre decía, no basta con tocar bien. Y es verdad, no basta con tocar bien. Yo conozco músicos, pero alucinantes, geniales, que no están tocando con nadie porque en el fondo nadie quiere tocar con ellos. Claro. Por una serie no sé, de actitudes o de personalidad, qué sé yo. Entonces es importante ser honestos con uno mismo. Si alguien me dice, en realidad yo lo que quiero es enseñar, perfecto. Mira, estas son todas las alternativas que yo conozco de universidades buenas que están entregando pedagogía, pero a lo que voy es que finalmente lo que yo decía hacer, si quiero enseñar, si quiero tener un grupo tan famoso como los Beatles, si quiero ser el mejor baterista, aunque esas clasificaciones tampoco me gustan, ¿eh? Eso de el mejor baterista, no existe el mejor baterista, no existe el mejor bajista, existe el que a ti más te guste. Esto no, en los deportes puede ser porque es medible. O sea, yo sé que Usain Bolt corre más rápido que el resto, por lo tanto es el mejor en ese minuto hasta que venga otro que lo supere, qué sé yo. Pero en la música, en el arte, eso son medidas que no tienen sentido. Es como decir quién fue mejor, Bach o Beethoven. Es absurdo. Entonces también sacarse un poquito esas lógicas de medias competitivas del arte que no aportan mucho. Lo que sí, como decía un profe en la Breyas, yo tengo que ser el mejor músico que yo puedo llegar a ser. ¿Qué significa eso? Ser honesto. O sea, estoy hoy día trabajando para ser el mejor músico que puedo ser.
Chuta, no, quizá no, porque no le dediqué ni una hora al instrumento. No, porque no abrí el cuaderno, no me puse a estudiar. Ah, no, porque preferí, no sé, ir al asado. No digo que no lo vayamos, me encanta el asado, pero en el fondo puedo disfrutar esas cosas una vez que ya cumplí con lo mío, que es dedicarle tiempo a la música. O sea, ser honesto. Claro, si esa es la meta, hay que perseguirla. No nos podemos Eso es, quedar sin buscar la meta. eso es. Totalmente. Muy bien. ¿Y cómo ves el desarrollo del jazz en Chile? Eso es bien interesante, porque si bien es un estilo foráneo, digamos, eh, el jazz dejó su semilla en todos lados. Eh, y cuando uno habla de jazz hoy, en el fondo es una pregunta casi filosófica, porque ¿qué es el jazz hoy? ¿Es el bebop de los años 50? ¿Es el swing de los años 20? ¿Son las marching bands de principio del siglo XX? ¿Es Armstrong? ¿Qué es el jazz hoy? ¿Es Ibrahim Maalouf? Que en el fondo yo respondo esa pregunta a mis alumnos que en los, yo hago clases de armonía también en el conservatorio de acordeón. Soy el único profesor no acordeonista ahí. Y hago clases de todo esto que es más un poco la matemática llevada a la música, que es el que es la armonía. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de jazz como lenguaje más que como estilo. ¿Y a qué nos referimos con esto? A este lenguaje que tiene que ver con la relación de la armonía con la melodía. Y eso yo lo puedo meter donde quiera. Y eso es lo maravilloso del jazz. Que el jazz se fue a Brasil y se transformó en el bossa nova. Se fue a Francia y se transformó en el manouche. Vino a Chile, lo escuchó Roberto Parra y se transformó en un estilo bien interesante que se llama jazz huachaca, que lo mezcló un poco con el foxtrot. Pero uno escucha a Luis Miguel y ahí hay jazz. Uno escucha a Juan Luis Guerra y hay jazz, pero sin duda. ¿Para qué decir Rubén Blades, Chico Buarque? Entonces, el jazz en Chile es algo bien interesante porque es muy, muy variado. Yo tengo amigos que son muy buenos tocando manouche, otros que tocan jazz moderno, otros que, bueno, todos un poco tenemos la base de tocar el jazz estándar, otros que son muy aficionados al jazz más antiguo, como el hot club. Entonces, siento yo que la riqueza del jazz en Chile es cuando el jazz, en cuanto al lenguaje, lo mezclamos con lo nuestro. Y ahí aparece, por ejemplo, un Ernesto Holman, que toma elementos de la cultura mapuche y los fusiona con el jazz. Y anda dando la vuelta al mundo, alabado en todos los escenarios, porque es algo distinto. Porque, Claro. honestamente, ir a Estados Unidos a tocar Autumn Leaves, claro, Sí. puede ser interesante, qué sé yo, pero es como si viniera un gringo a tocar cueca, uno dice, ah, mira, le sale bien, pero no es el... o sea, nunca siento yo que lo va a hacer mejor que un chileno tocando cueca. Por supuesto. Sí. Yo creo que el desafío de un poco del el jazz en Chile es qué, tan, qué tanto elemento nuestro tiene. Claro. Qué tan chileno se ha vuelto? Se ha Exacto, convertido. exacto. Súper, muy bien. Sebastián, tú que te has desempeñado como músico en diversas agrupaciones y con grandes músicos nacionales, ¿cuáles son algunas de las lecciones que ellos te han dejado? Muchas, varias. Mira, me acuerdo, como anécdota, siempre la cuento, me acuerdo una vez que estábamos con un tremendo baterista que se llama Patricio Salazar, eh, baterista histórico de programas de televisión, de un sinfín de proyectos, qué sé yo. Estábamos almorzando y salió este tema un poco de qué es ser músico en Chile, porque los músicos igual, y no es gratuito, digamos, pero siempre en algún minuto de nuestras vidas nos hemos quejado de la situación monetaria, sobre todo los músicos de jazz. Por eso es que todos los músicos de jazz terminamos tocando cualquier otra cosa. Entonces, estábamos pensando, hablando de eso, entonces él me contaba que le iba súper bien, pero que hubo un minuto en su vida que no le fue bien. Y yo le dije, bueno, ¿y pensaste en algún minuto dedicarte a algo, a alguna otra cosa, no sé? Y como que dijo, no, no. ¿Y por qué? No, po.
y bueno, él tenía toda un pensamiento más místico que me parece maravilloso. Y decía, no, porque en realidad nosotros venimos al mundo a algo interesante. Entonces, yo vengo a este mundo a ser músico. Y yo vine a este mundo a ser músico y lo que a mí me toca es hacer música más allá de mis problemas personales. Y me pareció súper interesante. Podemos estar de acuerdo o no, pero me pareció genial. Claro, la visión, en realidad, si uno piensa así, en realidad uno le echa para adelante todo el tiempo. Porque yo vine a esto. O sea, da lo mismo que no tenga para pagar el arriendo. Pero Totalmente. sigo en lo mío, que es venir a este mundo a hacer música. Me pareció genial, porque en el fondo, con eso uno se motiva a uno mismo, digamos, para poder seguir desarrollando el arte, porque claro, vaya que es fácil bajar los brazos en algún minuto cuando uno dice, chuta, en realidad esto no me está dando. No, en realidad esto Claro, no... ¿Cómo lo hago? Me encanta, pero no. Bueno, si uno lo piensa de esa otra forma, uno dice, sí, en realidad, claro, yo vine aquí a esto y al final uno termina haciendo las cosas bien por porfía. Y esa porfía me parece bien interesante. Bueno, ¿para qué te digo todo lo que uno aprendió con los maestros sobre responsabilidad, sobre respeto al otro, cuando uno le toca tocar en orquestas grandes? eh, Uno llega a un ensayo con una parte no estudiada y en el fondo no me estoy faltando el respeto a mí solamente, digamos, sino que a toda la banda que tiene que estar esperando que yo lea algo que yo debía haber traído listo desde la casa. muy La importante. puntualidad, el respeto, que pueden parecer, como te digo, pueden parecer cliché, pero en realidad son un poco la base de vivir en sociedad. Y yo creo que un poco el colegio, el Sol de Illimani está apuntando muy bien a eso, muy bien a eso, a ese individuo, a ese individuo no individualista, Ya, que sabe que mis actos afectan sin duda al resto, para bien o para mal. claro. Muy bien. Hace un momento mencionabas que a veces a los músicos de jazz les toca tocar otras cosas que no son jazz. Sí, claro. Eh, así que bajo ese punto de vista o bajo esa experiencia, cuéntanos cómo ha sido también explorar campos como la música folclórica o música más popular. Un agrado absoluto. Claro, las músicas son diferentes y tienen cada una su código. El código del jazz es uno, el código del folclore es otro, pero todos tienen un código que es maravilloso y todas tienen algo que entregarte. Y, y eso es un poco lo que me gusta. Si quizá tuviese me tuviesen que un poco obligar siempre a tocar un solo estilo, quizá por mucho que me guste el jazz, yo en algún momento terminaría aburrido. Pero voy a tocar el club, por ejemplo, con Jaime Pinto Trío, que aprovecho de mandar un saludo, que hemos ido a tocar también ahí al norteamericano. Voy a tocar con el tío Jaime Pinto, y después al otro día me toca grabación con Las Comaires de Romina Nui. O me toca ir con mi otro trabajo, que es con Daniel Muñoz y Los Marujos, que nos mando un saludo. Entonces, me parece que esa interacción es muy enriquecedora, Genial. porque hablo con los códigos de un estilo, al otro día hablo con los códigos de otro estilo, al otro día con los códigos de otro estilo, con el mismo instrumento. Bueno, debe ser, quizá, no sé, corrígeme tú, pero debe ser como con la misma boca hablo español, inglés, alemán. Es maravilloso porque todos tienen su código diferente y los articulo con mi mismo instrumento. Digo. Y ahora que mencionas eso de los idiomas, Ujú. de usar la misma boca para hablar francés, alemán, inglés, Claro. obviamente cuando es muy difícil para la mayoría de las personas no expresarse en otro idioma y llevarse el acento del idioma propio. Cuando tocas otros estilos de música, te traes elementos del jazz también. Es súper interesante. Porque sí, o sea, pasa mucho que uno tiene una forma ya de expresarse, que es un poco inevitable llevarla a otros lugares. Entonces, a uno le toca tocar un bolero y uno obviamente ve la armonía de ese bolero y dice, aquí le puedo poner esto, sacado del jazz. Sí, Mira aquí, este acorde, pero pongámosle esto, pero mira, borra acá, y al final termina siendo otro bolero que es tremendamente interesante, digamos, porque se va nutriendo con los distintos elementos.
O mira, tengo esta cueca, pero ¿por qué no le cambiamos este acorde aquí, qué sé yo? Hay algunos estilos que funcionan bastante bien y otros que son un poco más rigurosos porque dependen de mucho del contexto. O sea, si a mí me llaman para tocar cumbia, que me han llamado, y soy feliz porque me encanta la cumbia, y me llaman para tocar cumbia, y yo me pongo a hacer aquí, con la cumbia, qué sé yo, claro, la gente en algún minuto va a dejar de bailar y decir, el bajista, ¿qué está haciendo? Claro. Claro, tengo que también ser un poco respetuoso del estilo. Si me llaman para tocar cumbia, yo espero que la gente baile. Hablar el idioma, en definitiva. Totalmente, exactamente. Muy bien. Existen muchos estudios que demuestran las cualidades positivas que tiene la música en las personas, ya sea estudiándola, escuchándola, tocando música. ¿Cuáles son los cambios más importantes que tú observas en tus estudiantes durante su proceso de aprendizaje? Interesante, mira, hay varias cosas muy rápidas observables que tienen que ver con lo cognitivo, pero también con lo social. Con lo social es mucho más fácil de uno percatarse, porque con la enseñanza desde muy temprana de la música, hace que los niños tengan una interacción más sana entre ellos mismos. Como te decía, es increíble, y esto está probado, porque lo he vivido en este tiempo de que he hecho clases en ese colegio, que la música baja los niveles de violencia, pero a un nivel increíble. O sea, si alguien tiene un colegio que tiene problemas de violencia, de bullying, por favor, transfórmelo en un colegio artístico y verá cómo eso va a bajar, pero considerablemente. Y en el aspecto cognitivo, bueno, el aspecto social también y psicológico, hay también el tema de la autoconfianza, de la seguridad en sí mismo. De verdad que es un cambio increíble. O sea, llegan alumnos de otros colegios que han tenido problemas de bullying en esos colegios y llegan acá, claro, asustados, obviamente, a una tribu nueva, y al poco andar se dan cuenta que aquí no existen esas diferencias, esos problemas, todo ese infierno que pueden haber vivido en alguna parte, y aparece la personalidad real de los muchachos. Y eso, ver ese despertar, es maravilloso. Y en el aspecto cognitivo también, la, la, la importancia de la música, me he dado cuenta, en la memoria es gigantesca. O sea, yo tengo alumnos que pueden retener una cantidad de información que es brutal. Brutal. O sea, ahora con la pandemia, nosotros no nos juntamos físicamente desde el 2019. Y de repente nos hemos juntado no de repente, siempre nos juntamos por Zoom. Le digo ya, oye, ¿se acuerdan de It Don't Mean a Thing? Sí, pum, pum, pum. Han pasado 2 años. Sí, impresionante. Muy bien. Estuvimos conversando un poco sobre lo que tú observas en el desarrollo de tus estudiantes, en sus personalidades y en cómo afecta su aprendizaje, ¿no? Pero también quisiera saber qué buscas tú personalmente infundir en ellos. Otro cliché. Ok. Pero honestamente, lo que yo busco es que sean felices. Puede parecer el cliché más grande también, pero un poco es cierto. O sea, aquí vinimos a este mundo, en realidad, si no es a ser un poquito felices. Aunque sea un poquito. Y si uno puede colaborar a través de lo que uno hace con eso, estamos listos. Estamos listos. Y yo considero que es algo tan especial ser, así sea un poquito feliz a través de la música. Personalmente, yo toco el bajo también. Ah, buenísimo. Debo decir humildemente que no soy muy bueno, pero me trae mucha paz cuando de repente tengo un mal día o algo así, tomar mi instrumento y tocar algunas canciones. Es algo súper relajante y muy, de verdad. Así que entiendo perfectamente ese cambio que puede haber en las personas al comenzar a estudiar música. Claro, y a partir de eso, de esa cosa tan simple de ser feliz, uno va trabajando otros aspectos de la vida, digamos. Que lleguen a la hora del ensayo, que lleguen estudiados, que cuando vayamos a tocar, lleguen con buena pinta, que lleguen duchados a tocar, que si son tonteras, son pequeñas cosas, pero que finalmente nosotros todos estamos creados de pequeñas cosas, digamos. Eso es lo que va generando la personalidad finalmente.
Perfecto. Muy bien. Hace un momento también mencionaste lo que han sido el hecho de no poder juntarte con tus estudiantes de forma presencial desde 2019. Ujú. Así que, dado todo esto que ha pasado, ¿cómo se desarrollan en este momento las clases de música en línea? Y Mira, cómo todo es... afortunadamente, te voy a decir de mis dos experiencias en el colegio. Bueno, en ambas, en el Conservatorio de Acordeón y en el colegio, afortunadamente tenemos un equipo técnico muy, muy bueno que ha permitido que las clases online de verdad sean óptimas, totalmente óptimas. Eh, Todo tiene su pro y su contra, claro. El, la contra es lo social, que uno no puede ver a los muchachos, el feedback inmediato. Uno que trabajo harto con un poco con la cercanía, con el humor, qué sé yo. Entonces el feedback es súper importante. La cara, el gesto. Y eso un poco uno lo echa de menos. Pero por otro lado, el tema de los recursos, me refiero a recursos audiovisuales, compartir y todo eso, siento que estamos en mejor pie que nunca, porque nunca había sido tan fácil poner una partitura, ir borrando, mostrar video, mira, aquí tengo otro, qué sé yo, ¿por qué? Porque en vivo hay que poner el proyector, que la pantalla que no se escucha, profe, que no sé qué. Entonces, siento que todo tiene su pro y su contra, y, y la forma en las dos instituciones en las que trabajo, en que se ha ido abordando eso, me parece que ha sido la más óptima posible. Y, y finalmente, ambas ponen en el centro de todo al alumno, al estudiante. Súper. Y eso me parece que es tremendamente positivo. Entonces, estuvimos haciendo el año pasado eh, unos ciclos, estuve haciendo de historia del jazz. Entonces nos paseamos desde Scott Joplin hasta lo más moderno que te vas a imaginar, como en casi 20 sesiones, y esto todo fuera de clase, y, y tenía un público, pero así, sagrado, todos los viernes nos juntábamos, profesores, alumnos, y una cosa maravillosa el sentido de comunidad que se lograba, y claro, presencial hubiese sido muy difícil hacerlo. Los Claro. alumnos del Conservatorio de Acordeón, que son más grandes, claro, de repente tengo alumnos que, no de repente, hay alumnos inscritos que son de Ecuador, de México, de Argentina, unos que están en Aysén. Claro, y los sábados en la mañana nos juntamos y estamos todos ahí compartiendo, aprendiendo, cosa que presencialmente hubiese sido muy difícil. Entonces, me parece que siempre hay que analizarlo desde los dos prismas, como que se tiende mucho a demonizar la educación online, y yo creo que tiene muchos plus. Sí, hay que buscar Y, los y, positivos. y sin duda que es algo querámoslo o no, ya se instauró. Hay muchas dinámicas. Esto hace 2 años, 3 años atrás, no era nada de común. Juntarse por Zoom. Yo ni siquiera conocía Zoom hasta inicio del año pasado. Y Sí, ahora todos estamos envueltos, unos expertos compartiendo, qué sé yo, compartiendo pantalla, poniendo diapositivas. Súper interesante. totalmente. Y esto llegó para quedarse, que es la mejor parte Totalmente. de todo. Es nuestra nueva realidad y acompañará cuando volvamos a la normalidad, esto será parte de la normalidad también. Sí, sin duda. No Muy te quepa bien, ni una duda. Esto ya llegó para quedarse. Y me parece maravilloso porque permite muchas dinámicas muy interesantes. totalmente. Muy bien. También quisiéramos saber, obviamente Uh -huh. estamos teniendo esta conversación como parte de la programación cultural del Instituto Chileno Norteamericano. Entonces, nos gustaría saber cuáles son los músicos norteamericanos que han llamado tu atención y por qué. Mira, aquí podríamos estar toda la tarde. La verdad es que esa es una pregunta siempre muy difícil. Entonces, voy a hacer una categoría así muy rápida de algunos que son así fundamentales, o sea, que no puedo no nombrar, pero me perdonarán porque hay muchos que no voy a poder nombrar. Pero si me preguntas así, ahora, hoy, ¿qué músico norteamericano un poco me ha cambiado la vida? Porque finalmente, ¿qué hacen los artistas? Los artistas te cambian la vida. O sea, tú eras una persona antes de conocer a cierto artista. A mí me pasa, por ejemplo, con John Coltrane. Con Coltrane siento que, que yo, obviamente él no conmigo, pero yo con él tengo me generó una conexión
súper interesante. No solo su música, que de por sí ya es algo increíble, todo lo que, todo lo que corrió un poco la cerca en su búsqueda, digamos, entre lo establecido y un poco incluso la matemática, como cómo mezcló todo, un poco la metafísica y la matemática, todo lo espiritual con lo netamente racional, me parece genial. Me parece genial. Y aparte su historia de vida, que es una historia increíble, increíble. O sea, como la vida de, de muchos músicos, porque sabemos que los músicos de jazz, en su gran mayoría en el siglo XX, eran todos negros. Entonces, ya ser negro y músico a mediados del siglo XX en Estados Unidos, chuta, ya era una historia de vida bastante digna de hacer una película. Ya por el simple hecho de ser músico negro en mediados del siglo XX en Estados Unidos, ya pueden hacer una película de ti. O sea, todo lo que tuviste que pasar para poder llegar a ser quien eres, me parece fascinante. Así como Coltrane, también me parece indispensable Miles Davis. Fíjate que no para ningún bajista. Miles Davis, sin duda, no lo digo yo, es el papá del jazz moderno. O sea, sin Miles, que fue moviendo para donde él quiso el estilo mientras estuvo vivo, sin él sería, no sé qué estaríamos escuchando ahora en cuanto a jazz o en cuanto a música popular. Un personaje sin duda es fundamental en la historia, que yo, si no lo escucho todos los días, lo escucho día por medio, pero siempre está ahí en mi playlist todo el tiempo. Coltrane, Miles y dos grandes también que eran amigos además, que eran Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Yo no mando así como músicos más siglo XX, digamos. Dizzy Gillespie y Charlie Parker finalmente fueron los que inventaron el estilo, el bebop. Muy bien. Okay. Sí, con esos cuatro. Y yo sé que, mira, ahora se me ocurre nombrar muchos más, pero lo vamos a dejar hasta aquí, si no va a estar mucho rato. Pero sugiero ver además las vidas de ellos. Hay documentales, hay, bueno, Wikipedia. Claro que sí. Las vidas de ellos son una cosa increíble. Perfecto. Estaremos pendientes y buscaremos sus vidas porque de verdad suena súper interesante. Sí, Dizzy Gillespie se postuló hasta presidente. Imagínate, hubiese sido el primer presidente negro antes de, obviamente era un humorano, no tenía ninguna chance de salir, pero hubiese sido el primer presidente negro antes de Obama y en el siglo XX. Claro. Y músico, claro. Thelonious Monk también me gusta muy bien, se me empiezan a ocurrir todo, pero bueno. Muy bien, hablamos de algunos músicos norteamericanos, pero ahora hablemos de lugares. Si tuvieras la oportunidad de seguir desarrollándote como músico, ¿a dónde irías y por qué? Ah, qué buena pregunta. Mira, hoy está un poco complicado porque ser músico en cualquier parte del mundo está difícil. O sea, está todo cerrado, no hay un teatro abierto en Chile, bueno, en Europa han dado pasos más grandes, digamos, en eso, pero de todas formas, ser músico en Europa, mis amigos están en Europa, están tocando re poco igual, súper poco. Pero imaginemos que no está la pandemia. Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo es vivir en Inglaterra, en Londres, principalmente porque son muy fanáticos de los Beatles, nada más. Pero además porque hay un movimiento cultural que me parece fascinante. Muy bien. Los estudios de grabación, las escuelas de música, me parece que serían un lugar que son un lugar que me parece muy atractivo. Alemania puede ser. También. Super. Sí. Estaría feliz viendo. Pero bueno, aquí estamos. Muy bien. Ya llegarán tiempos en los que podamos otra vez. Sí, no te quepa duda. Muy bien. También queríamos saber, en tu rol como director del taller Atelier, ¿qué sientes cuando ves a los jóvenes haciendo sus presentaciones en vivo en distintos escenarios? ¿Cómo te hace sentir? Mira, me pasa que sencillamente me emociono. Me emociono mucho porque cuando estamos tocando, cuando están en el escenario, yo dentro de todo lo que uno está preocupado de que el bajo, la guitarra aquí, que parta la canción y qué sé yo, uno se da un momento para disfrutar de repente yo me doy ese tiempo de disfrutar lo que está pasando
y uno empieza a mirar atrás y dice, chuta, para montar esta canción, todo lo que tuvimos que hacer, todo el sacrificio que hicieron los chiquillos, aprenderse el tema, aprenderse las escalas para poder improvisar, porque como somos un grupo que hacemos jazz, la improvisación es base en el estilo. Entonces, hay que tener varios conocimientos para poder no llegar y tirar cualquier nota ahí al lote, sino que hay que tener hartos conocimientos para poder hacerlo. Entonces, cuando veo a uno de los músicos salir adelante y hacer su solo, yo digo, oye, pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque ellos yo creo que ni siquiera se dan cuenta todo lo que hay detrás de lo que están haciendo. Como son niños y me encanta, lo están disfrutando nomás. Lo están disfrutando y eso es maravilloso. Uno le busca por aquí y por allá, pero ellos están felices tocando el solo de batería, acompañando, cantando, unas chiquillas que cantan increíble, tocando ahí, improvisando, acompañando. Me parece genial. Y además, el tema que me parece increíble es que suben al escenario y son otras personas. Pero increíble. O sea, estamos todos antes de tocar, qué sé yo, jajaja, comiendo, qué sé yo. Ya, vamos, chiquillos, pum. Una actitud, pero impresionante, una solidaridad arriba del escenario. Ahí tengo alumnos de cuarto básico hasta cuarto medio, y el de cuarto medio es exactamente igual que el de cuarto básico. No hay ninguna diferencia, que tú, que no, nada, nada, nada. Somos todos colegas músicos que estamos ahí en el escenario dando lo mejor de nosotros para entregar el mejor resultado posible para el público, porque finalmente nosotros los músicos, otro cliché más, nos debemos a nuestro público. Pero es verdad, o sea, lo importante es entregar algo de calidad para quienes nos están escuchando, porque eso es respeto. Eso es respeto, o sea, tocar bien, vestirme bien para tocar es respeto. Saberme la canción es respeto. No llegar ahí a tocar cualquier cosa, qué sé yo, que la gente después se pone nerviosa y dice, chuta, ¿y esto? ¿A qué horas termina esto? No, eso es una falta de respeto. Totalmente. Muy bien. Yo tuve la oportunidad de ver algunos fragmentos de su presentación del 2019 y de verdad todo lo que dice se refleja allí. Súper talentosos los muchachos y de verdad el show se ve como un producto súper profesional. Muchas gracias. Pues sí, nosotros tendremos la oportunidad de mostrarlo este viernes en las redes del Instituto Chileno Norteamericano. Así que me gustaría invitar a todas las personas que están viendo pues precisamente estar pendientes de nuestras redes sociales para ver el anuncio de ese concierto. Buenísimo. ¿Y tienen alguna hora estimativa o todavía no? Sí, se va a publicar a las 4 de la tarde, así que invitamos a todas las personas que nos ven a estar pendientes de esa publicación. Excelente. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos aquí en Norteamericano No, Live. Ha sido todo un gracias. gusto para nosotros y sabemos que las personas que vean esta entrevista la encontrarán muy útil y muy entretenida. Ha sido un Eh, absoluto agrado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por generar los lazos que están generando. Les agradezco y los felicito porque siendo una institución de educación superior, se agradece mucho que estén preocupados de generar nexos con la comunidad. por Sobre todo supuesto. en un colegio como el de nosotros, que tiene un índice alto de vulnerabilidad, me parece que es muy necesario lo que están haciendo. Así que les agradezco mucho a ustedes como Instituto Norteamericano. Para todo lo necesario estaremos aquí para ustedes y nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que estén bien.